Entonces, el mensaje de esta tarde, tiene por título una fe verdadera. Pero es una continuación del mensaje que tuvimos el domingo pasado al respecto de Filipenses. Y como había dicho el mensaje pasado, que tenía por nombre una salvación viva, se percibe y se trabaja. Les dije desde aquel entonces que íbamos a ver una segunda parte debido a la profundidad y más que nada la trascendencia. Es esta aseveración de que la salvación es una ocupación, tiene muchas implicaciones, ¿no? Entonces vamos a seguir ahondando, estudiando esto, que tiene base en el pasaje de Filipenses capítulo 2, versículo 12, que dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces, ese es el pasaje que estudiamos el mensaje pasado y que vamos a seguir estudiando al respecto de cuál es la trascendencia, la profundidad, el alcance de esta afirmación que se nos hace en Filipenses. Entonces, en la predicación pasada, y les voy a dar rápido un resumen, habíamos visto y dejado en claro que la salvación no se gana por obras. Y para eso estudiamos un pasaje que se encuentra en Efesios capítulo 2. Que eran versículo 8 y 9, y estos versículos que nos dicen que la salvación, o mejor dicho, la compra y la liberación de nuestras almas es un regalo de Dios, y ese regalo solamente se obtiene a través de la fe. Entonces, cuando hablamos de salvación, decimos que salvación es igual a fe, sin ningún otro factor. Porque lo que nos está diciendo este pasaje es, versículo 8 y 9 de Efesios 2, dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, ninguna obra humana, nada de lo que tú y yo podamos pensar o idear, puede perdonar, puede cubrir o puede borrar nuestros pecados. Nada sobre esta tierra que nosotros podamos ofrecer puede satisfacer la justicia de Dios. Y habíamos estudiado un pasaje de Salmos que decían que ni siquiera todo el Líbano y los animales del campo pueden ser ofrecidos como holocausto. Dice: no es suficiente. Aunque toda la tierra ardiera como un sacrificio en una hoguera, como una ofrenda a Dios, no alcanzaría para cubrir toda la injusticia y la maldad del pecado del ser humano. Entonces, no hay nada, el hombre queda excluido como un factor para ganar salvación. Era Cristo el único que podía aplacar la ira de Dios, y era el único cuyo valor era lo suficientemente grande como para cubrir las multitudes de pecados. Entonces, dejamos en claro que cuando Filipenses 2, versículo 12, nos dice ocuparnos en nuestra salvación, no hablamos, o aquí este pasaje no se refiere a que se pueda comprar la salvación como se compraría un boleto de avión al cielo. Es como me voy a ganar con esta obra, con este conjunto de acciones, voy a ganarme mi pasaje directo al cielo. Eso no existe, eso es falso. Se habla en este pasaje de recibir esta salvación por fe y dedicarnos a nuestra salvación de la misma forma que lo haríamos con una vocación o un oficio, ¿sí? Entonces, somos gente salvada por Cristo y por lo mismo
debemos de comportarnos como lo que somos, pertenencia de Cristo. Si nosotros afirmamos que Cristo nos compró, porque eso es lo que hizo, tu vida estaba condenada, Él dio un pago, compró tu vida y ahora le perteneces. Entonces, si ya le perteneces, ahora debes de comportarte como una persona que es pertenencia de Cristo. Fuiste salvado para vivir en el reino de los cielos, entonces debes de comportarte como un ciudadano del reino de los cielos. En este primer mensaje de hace 15 días se hizo énfasis en el acto de la salvación misma. ¿Cómo es que se produce? Se adquiere la salvación únicamente por fe, para que entonces la obra de Dios por medio de Cristo sea lo que se lleve toda la gloria y todo el mérito. Quien trabajó la salvación por ti y por mí fue Dios a través de Cristo. Entonces, todo esto que vimos el mensaje pasado y que te estoy resumiendo ahorita, lo podemos resumir con una pregunta. ¿Cómo puedo ser salvo? La respuesta es solo por medio de la fe en Cristo. ¿Hasta aquí vamos bien? Todo esto que te estoy diciendo es solamente para llegar a esta conclusión. Solamente uno es salvo por medio de la fe en Jesucristo. Si tú comienzas a invertir el orden y quieres asegurar tu salvación haciendo esto o aquello, no, estás invirtiendo el orden que Dios puso. Si Dios esperara una obra de ti y de mí para ganar nuestra salvación, créeme que Jesús no hubiera tenido que venir. Pero como no había ningún tipo de obra que pudiéramos estar nosotros haciendo o presentando delante de Dios, por eso tuvo que venir Cristo, tuvo que ser crucificado y tuvo que resucitar. Ese es el resumen. ¿Sí? ¿Vamos bien? Porque nada, lo hace buscar así como de... está hablando. ¿Sí? Pero vamos bien, ¿no? Ok. Entonces, ese es el fundamento de nuestra salvación. Romanos capítulo 5, versículo 8 y 10 dice: cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y te lo repito, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo. Versículo 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, Filipenses, ese es el fundamento. La salvación solamente se adquiere por fe. Pero Filipenses, al igual que Efesios, nos hablan de una actividad, nos hablan de obras, nos hablan de cosas que nosotros tenemos que hacer. Y aquí esta es la parte en la que es muy importante como entender qué lugar ocupa qué cosa, ¿sí? Nosotros tenemos un proceso en el que somos salvados, y es decir, Dios, Romano nos dice, ¿no?, que el fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios es predicada, yo escucho y tengo fe, y de acuerdo a lo que dice Romano, si yo tengo fe y creo en esta obra de salvación que Dios hizo, eso produce en mí salvación. Entonces, salvación es igual a fe. Mi fe es única y exclusivamente por... mi salvación es única y exclusivamente por la fe. Pero, una vez que tú ya eres salvo, tú tienes una vocación, tú tienes una profesión. Y el llamado de todos los cristianos desde siempre es: sean santos como yo soy santo. Entonces, cuando nosotros hablamos de un proceso de santificación, de perfección, en el que yo estoy siendo transformado
de la persona que era, de Luciel que era antes a Luciel que va a ser después. Estamos hablando de una transformación. Cuando estoy hablando de eso, te estoy hablando que hay un proceso de santificación. Tú vas a ser transformado para ser como Cristo. Cuando yo te hablo de ese proceso, las obras tienen mucho que ver. Porque entonces ya no es fe igual a salvación, es fe más obras, es igual a santificación. ¿Sí? Entonces vamos a hacer una pequeña separación, porque hay gente que dice, no. O es, entonces, o son fe contra las obras, ¿no? Entonces yo trabajo y Dios me recompensa. Y hay gente que dice, no, pues es pura fe, pero no hago nada. Y entonces como mi fe es única y exclusivamente el requisito, pues es lo único que voy a hacer. Y las dos son polos opuestos que son falsos. Y justamente por lo que vamos a estudiar el día de hoy, las obras tienen una parte muy importante en la vida de un creyente. Entonces, Filipenses nos habla de una ocupación, de algo que realizar, porque nos está diciendo, ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Entonces te está diciendo que aparte de ocuparte con tus manos, ocúpate, te está diciendo que va a haber algo que también va a estar ocupando tu mente y tu corazón, con temor y con temblor. Y Efesios, que utilizamos igualmente el mensaje pasado, nos habla de un camino por el que tú debes de transitar, un camino en el que tú debes de recorrer activamente. Dice que nosotros estamos hechos por buenas obras que Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, sí hay obras en las que tú te tienes que ejercitar, ¿sí? No es como que de pronto ya estoy en el camino de salvación y ahora dejo que la corriente me lleve, ¿no? Eso no existe. Hay una participación muy activa y algo que te está demandando Dios, que te ocupes, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de obras, y aquí hago como una nota, cuando hablamos de obras, estamos hablando de nuestra ocupación como cristianos, como gente salva. Obras es igual a ocupación, ¿sí? Entonces, cuando yo te esté hablando de obras es porque se está esperando que es en lo que te vas a ocupar. No puedes decir, pues estoy ocupado y estoy sentado nada más en el sillón, así cruzado. Oye, te hablan y oye, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy muy ocupado y no estás haciendo nada, estás sentado, ¿no? Entonces, ocupación es igual a obras, ¿sí? Entonces, en este mensaje vamos a hablar sobre eso. El lugar que ocupan las obras, particularmente el trabajo y el servicio a Dios, en la vida de una persona salva. Y vamos a detallar entonces cómo es el oficio, cómo es la actividad de un cristiano con fe. Para eso vamos a estudiar un pasaje que se encuentra en Santiago, capítulo 2, versículo del 14 al 26. En este pasaje vamos a ver justamente la forma en la que la fe y las obras deben de funcionar en nuestras vidas. Si es que, claro está, si es que verdaderamente somos creyentes. Y vamos a ver dos puntos. El primero es hacer una distinción de los tipos de fe que hay. Y por lo mismo, como hay tipos de fe, también hay tipos de obras, ¿sí? Y en segundo lugar, vamos a ver las consecuencias de una fe genuina. Y esto es, si hay una fe genuina, va a haber cierto tipo de obras que van a estar como resultado de esa fe. Entonces, son dos puntos muy sencillos, que es tipo de fe y por lo mismo tipo de obras. Y lo segundo es consecuencias de la fe, que es por el tipo de obras. Entonces vamos a leer el pasaje de Santiago, del versículo del 14 al 26. Capítulo 2, Santiago capítulo 2, versículo del 14 al 26, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras?
¿podrá la fe salvarle? Versículo 15. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Versículo 17. Así también, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Versículo 19. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Versículo 21. No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Versículo 23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificado por obras cuando recibió a los mensajeros y envió por otro camino. Versículo 26. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Entonces, a lo largo de este pasaje, Santiago va a hacer una serie de cuestionamientos para poner en evidencia que la fe, aunque es algo íntimo, es algo interno, es algo propio de tu corazón y de tu mente, se manifiesta, tiene evidencias y es apreciable a los ojos de todos, a los ojos de los demás y a tus propios ojos. La fe, aunque no se ve, es algo que constantemente se manifiesta en evidencias. Además, este pasaje nos está diciendo en el versículo 14 que si una fe no se manifiesta en obras, pues entonces esa fe no tiene la capacidad de producir salvación. Por lo mismo, el apóstol Santiago se pregunta al final de este versículo, si esa fe no tiene obras, entonces ¿puede esa fe generar salvación? Ese es el cuestionamiento, el primero que hacen. Y luego en el versículo 16 dice que si ese mismo tipo de fe no se aprecia a través de obras, entonces esa fe no tiene utilidad ni tiene un sentido práctico. Por eso, igualmente, al final de ese pasaje del versículo 16, el apóstol se pregunta lo siguiente, entonces, ¿para qué aprovecha esa fe? ¿Para qué es útil? Y finalmente, en el versículo 21-25, el apóstol habla de cómo es que las obras dieron evidencia de fe en el corazón de personas que vivieron en el pasado. Además de esto, te está diciendo estos pasajes que no solamente esa obra fue una evidencia de fe, sino que esa fe produjo justicia ante los ojos de Dios. Entonces, lo primero que nos está diciendo la carta, y esta es como la base para no generar malos entendidos, es que la fe y las obras son dos cosas que no se pueden separar. Son dos caras de una misma moneda. Siempre que haya fe, de cualquier tipo, bíblica o no bíblica, siempre que haya fe, va a haber obras que pongan en evidencia esa fe. Y funciona también a la inversa. Siempre que haya obras, debemos de saber y debemos de entender que hay una fe detrás que las motiva y que las impulsa. Y esto surge sencillamente porque Dios diseñó al hombre para tener fe. Ahora, incluso las personas que dicen yo soy un ateo, no creo en Dios, no creo en la Biblia, creo en la ciencia, esa persona
tiene fe en la ciencia. Hay muchas cosas que él no puede comprobar, que él no puede saber por sí mismo, y las da por sentado, tomando así un acto de fe. Entonces, aunque la fe no sea bíblica, todas las personas tienen fe. Entonces, lo primero que te está diciendo Santiago es que la fe y las obras son una unidad. Ahora, ¿por qué lo está diciendo? En el contexto de la iglesia primitiva, de la iglesia de Hechos, del Nuevo Testamento, ya había olas, había filosofías, había creencias de gente que decía: yo puedo ser cristiano, pero eso no tiene que afectar mi vida, no tiene que afectar mi cuerpo, mis actividades. O sea, yo puedo estar identificado con Jesús, puedo creer lo que dice la Biblia, lo que dicen los libros proféticos, pero eso no tiene nada que ver con la forma en la que yo llevo mi vida. Entonces estas personas empezaron a creer que la fe era una cosa y las obras eran la otra. De la misma forma en la que tú ves que incluso los asaltantes, los secuestradores, pues tienen un crucifijo, tienen alguna imagen que recuerda algo de la Biblia. Esas personas tienen separada la fe de las obras, y lo que te está diciendo Santiago es: no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque las obras siempre son una manifestación de la fe, y la fe es una manifestación de las obras. Entonces, por eso el versículo 22 nos está diciendo que la fe actúa juntamente con las obras, es decir, siempre van unidas. Y lo segundo que debemos de comprender de este pasaje es que Santiago, más allá de hablar de obras, porque habla mucho de obras, pero más allá de hablar de obras, como actos concretos que podemos hacer, que podemos realizar, él está hablando más de fe que de obras. Parecería que por un momento el apóstol sugiere que las obras pueden producir salvación, o que te pueden producir justicia en tu vida. Como: me porto bien, entonces soy una persona buena. Algo así, porque te está diciendo que muchos hombres fueron justificados por sus obras. Pero en realidad lo que está diciendo es todo lo contrario, porque con lo que él comienza en el versículo 14 es por hablar de una verdadera fe que produce salvación y que produce justicia en nuestras vidas. Pero para hablar de fe, el apóstol Santiago debe dejar en claro algo. Hay fe que está viva y hay fe que está muerta. O dicho en otras palabras, hay fe que es verdadera y fe que es falsa. Ahora, aquí estamos hablando de fees bíblicas. Hay fees que son vivas y hay fees que están muertas. Hay fees que son verdaderas y hay fees que son falsas. Una fe viva produce buenas obras. Una fe muerta produce malas obras. Al respecto del tipo de fe, este es el primer punto de los dos que vamos a hablar el día de hoy. Hay grandes diferencias entre una fe que está viva y una fe que está muerta. Esta porción de la palabra de Dios nos dice que si hay una fe bíblica, una fe viva y genuina en nosotros, esa fe puede producir salvación, puede producir amor y puede producir justicia en nuestras vidas. Pero si no la hay, va a producir condenación, apatía e injusticia, que son las contrapartes de lo primero que te mencioné y de lo que está mencionando este pasaje. Entonces, lo primero que se expone aquí, el apóstol Santiago, es que la fe falsa tiene estas características, porque Santiago empieza por esto. Te voy a empezar primero a hablar de la fe que es falsa. Entonces, en primer lugar, la fe falsa vive solo en el ámbito de las palabras. Dice el versículo 14:
hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice, y subrayo esta expresión, si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? Dice, ¿podrá la fe salvarle? La fe es una confesión muy común en el mundo y en la cultura del cristianismo. Podemos oírnos decir cosas como estas: no, pues yo tengo fe en el Dios de la Biblia. No, yo creo en un Jesucristo y creo en la obra del Espíritu Santo, ¿no? O puedes incluso decir, no, pues yo tengo la seguridad de que sí soy salvo. Esas son confesiones, y son confesiones de fe porque están fundamentadas en la palabra de Dios, están fundamentadas en la Biblia. Puedes escuchar confesiones bíblicas y cristianas. Las confesiones de palabra son muy, muy comunes, pero la fe como una profesión es muy rara entre los cristianos. Pocos creyentes verdaderamente se ocupan de su salvación con temor y con temblor, porque la evidencia es que las palabras de los cristianos no se aparejan con su estilo de vida ni con sus actividades diarias. Y esta principalmente es la primera acusación que descalifica a los creyentes de hoy en día: la falta de congruencia. O mejor dicho aún, en palabras del mundo, la hipocresía en los cristianos. Nada desacredita más a los cristianos como hablar mucho y actuar poco. Y con esto no te estoy diciendo que para demostrar que eres muy cristiano tienes que hacer muchas cosas, porque justamente esa es la raíz de la hipocresía, que tus palabras no se están aparejando con tus acciones. Puedes que hables mucho y actúes poco, o puede que actúes mucho pero tu confesión de fe es pobre. ¿Me explico? No hay congruencia. Entonces, una de las cosas que nos invalida como una iglesia que cree en el Evangelio y como una iglesia que es y pertenece a Cristo es que nuestras acciones no reflejan lo que dice nuestra fe. Nuestra confesión de fe no va aparejada con acciones. Lo segundo que te está diciendo este pasaje es que la fe falsa es dura e indolente ante las necesidades. Dice el versículo 15 y el versículo 16: si un hermano o una hermana están desnudos, y subrayo esto, y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais nada de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechan? Algo que nosotros debemos tener en claro y que aprendemos de Jesús es el amor que Él modeló y que Él mismo predicó. Y este es un amor sacrificial. El amor sacrificial, el amor bíblico, siempre implica un costo. Alguien tiene que servir para que el otro pueda ser ayudado. Alguien tiene que renunciar a algo para que el otro pueda recibir. Alguien tiene que perder para que el otro gane. Alguien tiene que morir para que el otro pueda vivir. El amor bíblico funciona de esta forma. Es un amor que tiene una confesión al mismo nivel que sus acciones. Y así fue el ministerio de Cristo. Cuando Él vio nuestra condición, que era miserable, era pobre y estaba condenada, Él decidió
ofrecerse como pago para salvarnos y enriquecernos. Segunda a los Corintios, capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza, la pobreza de Cristo, fueseis enriquecidos. Entonces Jesús pasó un proceso literalmente de despojo. Lo que incluso estamos hablando de Filipenses en el capítulo 1, cuando dice sean de un mismo sentir como el de Jesucristo, te habla que Jesucristo se despojó. Y para que tú entiendas la parte de despojo, es como si fuera un asalto. Un asaltante te despoja, te priva de todas tus posesiones. Lo que pasó con Jesús es que Él fue privado. Tal vez dicho de una manera más violenta, fue asaltado, le quitaron todo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiésemos recibir de ese todo. Por ese ejemplo, podemos comprobar nosotros qué es amor y qué no es amor. Lo que Jesús modeló en los evangelios es nuestro filtro para decir si esto o aquello es verdadero amor o esto o aquello no es verdadero amor. Ese es el origen de nuestra fe y es lo que nutre nuestra fe todo el tiempo, que el sacrificio y la resurrección de Jesucristo nos dio salvación, nos dio esperanza. Esa es la fe, tú eres salvo por un acto de amor. Por eso es muy confuso, es muy triste cuando hay creyentes que son duros, que son insensibles y hasta diría yo que son despiadados con sus hermanos. De tales personas que son duras, que son rígidas, que son impacientes, que son intolerantes con sus hermanos, no se puede decir que tienen fe, o por lo menos no tienen fe en la Biblia, ni creen en el Cristo de los evangelios, porque la fe que ellos debieron de haber aprendido y recibido de parte de Jesucristo tiene como base un acto de amor. La verdadera fe se manifiesta en amor a Dios y amor al prójimo. Jesús dijo: si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. El amor de que Jesús te dijo, está sujeto a una condición. Si tú me amas, me tienes que obedecer. Y esto se comprueba, ya hablando de nosotros, en un amor sacrificial. Amar a tus hermanos te va a implicar un costo, te va a costar. Lo tercero que nos está mencionando este pasaje de Santiago es que la fe falsa convive con una idea de falsa espiritualidad. Y esto es muy sutil. Dice el versículo 16: y alguno de vosotros les dice. ¿A quién les dice? A las personas que tienen necesidad: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo. ¿De qué aprovecha? Un error que podemos llegar a cometer a la hora de vivir nuestra vida cristiana es pensar que las personas, y sobre todo los hermanos en la fe, solo tienen necesidades espirituales. En Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 2, dice, en este pasaje el apóstol menciona 3 aspectos en la vida de un creyente que son necesidades. Dice el versículo 2: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud y próspera tu alma. ¿Sí? Este pasaje te está hablando de los objetos terrenales que son necesarios para vivir. Por eso te dice todas las cosas. Te habla de tu integridad física. Por eso te habla de salud.
Y en tercer lugar te está hablando de tu vida espiritual, alma próspera. Todas estas cosas son necesidades, son obligadas por tu condición que tienes ahorita. Tienes un cuerpo, tienes un alma y un espíritu. Y esto no es algo que sencillamente pues el apóstol Juan en esa carta pues se lo sacó de la manga. No. Tú lo vas a ver reflejado en el ministerio de Jesús, que atendió estas tres necesidades. Él alimentó multitudes, dio cosas terrenales, sanó enfermos, restauró salud y enseñó a aquellos que lo seguían y dio alimento espiritual al que lo necesitaba, es decir, dio un alma próspera. Estas tres cosas son necesarias en la vida de todos. Por lo mismo, cuando nosotros vemos a alguien en la iglesia que está manifestando una verdadera fidelidad por la palabra de Dios, no puedes cerrar tu corazón al verlo en una necesidad, sea cual sea terrenal, sea de salud o sea espiritual. No puedes hacer eso. Una fe falsa te lleva a pensar que si tal persona necesitada viene a la iglesia, tú estás encargado solamente de cubrir sus necesidades espirituales. Dices, pues somos espirituales, este es un lugar espiritual, te vamos a dar necesidades espirituales. Es un error pensar eso, que solo estás encargado a cubrir necesidades espirituales y que Dios le ayudará a esa persona de alguna manera a resolver todo lo demás, pero no a través de ti. Eso es falso y es una mentira muy sutil, porque a veces decimos, no, pues yo soy muy espiritual, pero te voy a apoyar espiritualmente, ¿no? O sea, tienes todo mi apoyo espiritual, pero cuando se trata de invertir tiempo, de ofrecer dinero, de dar tu disposición para moverte, de ceder alguna de tus posesiones para que alguien tenga, y entonces donde dices, no, es que eso es otra cosa. Aquí hablamos de cosas espirituales. Dios utiliza primordialmente a su cuerpo, a la iglesia, para proveer necesidades. Por eso, ese es el motivo de que tú tengas bendiciones terrenales y dones espirituales. Dios los dio para que los utilices, para que edifiques su iglesia y para que enriquezcas a su iglesia, a tus hermanos, a los que estás viendo que tienen necesidad. Y esto es tan práctico como la parábola del buen samaritano, que dice que este hombre, que era samaritano, cuando vio a este hombre herido, golpeado y medio muerto, dice que fue movido a misericordia y proveyó sus necesidades. La iglesia tiene la capacidad y tiene el deber de proveer necesidades. Ahora, esto no significa que a todas las personas que estén necesitadas, pues sí te voy a dar. No, yo te estoy hablando de los que verdaderamente han probado ser parte de la iglesia. No vas a hacer tu inversión en alguien que constantemente comprueba que rechaza el favor de Dios, que rechaza la palabra de Dios. Tu prioridad debe de estar con la iglesia. Una falsa fe fomenta el egoísmo, porque en el fondo de esa supuesta fe que es espiritual, el fondo es que yo no quiero sacrificar ni quiero renunciar a un solo peso, a una sola posesión o a un solo minuto de mi tiempo para ayudar a los demás. Ese es el trasfondo. Yo no quiero ayudar, no quiero que me cueste. Todo aquello que no me cueste cuenta conmigo. Pero si ya me está empezando a costar, entonces pues déjame checarlo, ¿no? Déjame pensarlo. Por lo mismo, podemos decir que una fe falsa tiene estos frutos.
En primer lugar, no produce salvación. En segundo lugar, no manifiesta amor. Y en tercer lugar, es improductiva. Todo esto que te estoy mencionando es una consecuencia natural, es una consecuencia lógica de que tal fe no genera algo porque está muerta. Y eso es real. ¿Alguna vez has visto un árbol seco o una planta seca? Por más que tú la riegues, no va a dar hoja ni fruto. ¿Por qué? Porque está muerta. Si alguna vez bueno, espero que no, pero si alguna vez tú has visto un muerto, de ese muerto ya no puedes esperar nada. No te puede dar nada. Eso es lo que está diciendo aquí Santiago. No puedes esperar nada de una fe que está muerta. Una fe muerta no puede producir frutos vivos, que son los que Dios espera. Y por el contrario, la fe verdadera tiene características. ¿Sí? La fe verdadera, en primer lugar, habita en el mismo nivel de las palabras. Lo que yo digo también lo estoy haciendo. Dice el versículo 21 y 22 de nuestro pasaje. Dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y hago hincapié en la primera parte del 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras? La confesión de fe de Abraham, lo que él decía que creía, estaba al mismo nivel que lo que él hacía. Y esto lo vamos a ver un poco más adelante. Pero estaba al mismo nivel. Él creía que había un Dios todopoderoso que podía crear vida o que podía resucitar de entre los muertos. Entonces dijo: ¿qué? Ofrezco a mi hijo aunque él me lo pida. Y lo vamos a leer en un rato, pero él en su cabeza decía: muy bien, tal vez esto no tiene sentido, que Dios que me prometió a mi hijo me lo esté pidiendo para que lo mate. Pero como yo sé que Dios es todopoderoso y que Él es bueno para cumplir lo que me dijo, yo sé que si aún yo lo ofrezco en sacrificio en el altar, Él lo puede resucitar. Su confesión de fe estaba al mismo lugar que sus obras. Eso es una evidencia de una fe que está viva. En segundo lugar, la fe viva tiene un progreso. Dice el versículo 22, la parte final del versículo 22, que la fe se perfeccionó por las obras. Y aquí tú dices: espera un momento, ¿qué no la fe se tendría que perfeccionar por el conocimiento bíblico? Sí, la raíz de tu fe es el conocimiento bíblico, pero este pasaje te está diciendo algo muy revelador. ¿Crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen. Te voy a decir a alguien que es igualmente de erudito en la Biblia, igual que Jesús: Satanás. Satanás sabe las mismas cosas que Jesús al respecto de Dios. Pero Satanás odia a Dios, lo aborrece. Todo lo que hace es opuesto a Dios. ¿La fe tiene que ver con el conocimiento? ¿Con el saber? ¿Sé mucha Biblia? No. La fe tiene un progreso, evoluciona, se va perfeccionando. Y para esto es crucial las obras. ¿Por qué motivo? Yo ya creí, ya escuché, entonces lo pongo en práctica. Y como yo ya comprobé que sí funciona, que es verdadero, entonces empiezo a poner más en práctica todo lo que yo ya aprendí y escuché. Y es retroactivo. Mientras más obedezco, tengo la capacidad de generar más fe.
¿sí? Y mientras más obedezco y veo que funciona, tengo una necesidad de que mi fe incremente. Y como tengo más fe, obedezco más. Entonces, la fe tiene un progreso, la fe se perfecciona. En tercer lugar, la fe verdadera implica riesgo y rebeldía al mundo. Dice el versículo del 24 al 24 y 25. Dice: vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Versículo 25. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Te voy a dar un poco de contexto nada más para recordarte qué está pasando aquí. Rahab era una mujer, una prostituta que habitaba en Jericó, y dice que ella habitaba cercano a uno de los muros de Jericó. Jericó tenía varios muros y habitaba cerca de uno de los muros altos de Jericó. Entonces, cuando Josué y el pueblo de Israel llegan a Jericó, pues ellos ya tenían reputación, ya habían destruido otros pueblos, ya habían conquistado otras tierras. Y dice, el primer capítulo de Josué dice que Dios sembró terror en los pueblos de alrededor para que temieran a Dios. Entonces, cuando las personas de Jericó saben que viene el pueblo de Israel, que vienen los israelitas, pues muchas personas empezaron para preparar la guerra. Y dijeron, pues no nos van a conquistar, o sea, porque aparte de todo, Jericó era la ciudad más grande, más amurallada, más protegida de Medio Oriente en ese momento. Entonces, esta mujer dijo, pues yo sí creo que esos que vienen es el pueblo de Dios, que nos van a conquistar y que algo tengo que hacer para librarme de ese Dios que está vivo y que viene a juzgar a esta ciudad, a Jericó. Entonces, ¿qué hizo? Cuando llegan los espías del pueblo de Israel, dice que ellos saltaron en el techo de la casa de Rahab, y Rahab les dio asilo y les dijo, yo los escondo si ustedes me perdonan la vida y me dan la oportunidad de ir con ustedes. ¿Por qué? Porque ella ya por fe creía que ese pueblo de Dios iba a ganar. Él ya sabía, esta mujer ya sabía que Dios iba a entregar a la ciudad de Jericó. Iban a perder. Ella lo sabía. Ahora, lo que él estaba haciendo era ocultar enemigos. A ella le iba a costar la vida. No solamente estaba actuando en contra de Jericó, sino que era algo que le iba a costar la vida. Entonces era algo que era rebelde y era en contra del mundo que ella habitaba. ¿Se entiende la idea? Entonces, cuando ella les da asilo y cree por fe que ese es el pueblo de Dios que va a llegar a conquistar Jericó, eso para Dios fue agradable. Porque esta mujer apostó su vida y su nacionalidad por creer en un Dios que jamás había visto. Entonces, la fe verdadera tiene como característica que es rebelde y es contradictoria al mundo, va en contra del mundo, se rebela en contra del mundo. Y lo cuarto, que ya leímos en los 24 y 25, pero que particularmente está en el 24, es que dice, el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. El fruto final de la fe que se ve en obras es justicia. Todo lo que Dios te pida hacer por fe va a ser justo. Nunca va a romper su palabra y nunca va a ir en contra de lo que Dios ha dado por ley. No se va a contradecir, va a producir justicia. Lo último de lo que te quiero hablar al respecto de la fe verdadera es que la fe verdadera es problemática. Esto es un complemento a lo que ya te estaba diciendo. Pero las obras, o mejor dicho, los actos de fe,
son contrarias a las prácticas del mundo, eso es clarísimo. Pero por lo mismo, obedecer la Biblia siempre va a generar oposición y contradicción contra las filosofías y las creencias del mundo. Por lo mismo, la vida de un creyente es de constante incomodidad. Cuando tú sientas que tu vida empieza a fluir y que ya no tienes ningún tipo de problema, empieza a preguntar si vas por el camino correcto. Porque usualmente los cristianos tienen oposición. No por quién eres, sino por lo que representas. Y para esto, que este es el punto final del mensaje de esta tarde, quiero leerte algunos versículos de Hebreos 11, solamente para dejarte en evidencia de que siempre, indefectiblemente, la fe genera obras, pero esas obras son contradictorias al mundo. Dice, versículo 4 de Hebreos 11, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de que sus ofrendas eran agradables, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios debe de creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y aquí hago una corrección. La Reina Valera te dice que se acerca a un Dios, crea que le hay. La King James en realidad dice que se acerca a un Dios que crea que es. Hay una diferencia muy grande, porque el hecho de que hay te comprueba solamente que pues, puede existir algo o no, pero el hecho de que algo es te está diciendo que tiene una esencia. Te estás acercando a un Dios que es el que la Biblia dice que es. Hay una diferencia muy grande. Entonces, es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él es y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por fe. Versículo 8, por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Versículo 11, por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó que era fiel el que lo había prometido. Por lo cual también de uno, ese ya casi muerto, aquí está hablando de Abraham, salieron como estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a las orillas del mar. Versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, recibiendo lo prometido, no recibiendo lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde saliera, ciertamente tenían tiempo de volver. Y voy al 17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Abraham pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos,
de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento al respecto de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y voy al 27. Por la fe Moisés dejó a Egipto no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos nos lo tocase a ellos. Hay más de lo que se menciona, pero lo que te estoy tratando de demostrar, lo que te estoy tratando de transmitir con estos pasajes, es que cuando se habla de la fe de estos hombres, no se está hablando como de un acto íntimo, oculto o secreto en la mente o en el alma de estas personas. Fueron cosas que se manifestaron en acciones muy concretas. Todos hicieron algo para demostrar que esa fe que había en ellos estaba viva. Y como esa fe que estaba viva se manifestaba en acciones. Y lo segundo es que esta fe que estaba viva y se manifestaba en acciones era problemática, porque en numerosos casos te está mencionando que los hombres no temieron obedecer primero a Dios antes que a los hombres y al mundo en el que vivían. Y era tan problemática que muchos de estos hombres que te está hablando, que eran los hombres del Antiguo Testamento, estaban diciendo que ellos, en el versículo 13 te dice, que confesaban que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Ahora, cuando se menciona esta palabra de peregrino, la traducción literal es alienígena. No viene de este mundo. Estas personas desde este entonces decían que no eran de este mundo. Cuando Faraón interroga a este Jacob cuando llega a Egipto, le dice, ¿qué edad tiene? Dice que le manifiesta su edad, dice, son largos tus años. Dice, pues no son tan largos como los de mis antepasados, que han sido, y mis años han sido largos y malos los de mi peregrinaje. Él sabía que no era de esta tierra y que la bendición de Dios no era la que él experimentaba en la carne. Por lo mismo, tú al no ser de esta tierra no puedes hacer las cosas de esta tierra. No puedes seguir la corriente de este mundo. No eres de este mundo. Entonces, una fe que es genuina, que es verdadera, te lo resumo, una fe verdadera, sus palabras habitan al mismo nivel que sus obras. Una fe que es verdadera tiene progreso, se perfecciona. Una fe implica un riesgo y rebeldía al mundo. Y una fe verdadera expresa justicia. Entonces, estas son las cosas que dan evidencias de si tu fe está viva o está muerta. Porque cuando hay todo lo que te mencioné al inicio, hay indolencia, hay imparcialidad, no se habita nada más en el término de las palabras, esto te está encendiendo focos rojos de que tienes que ocuparte en tu salvación. Y cuando te digo ocuparte de tu salvación, no te estoy diciendo haz mucho, sino ve la calidad de tu fe.
Entonces, analiza y piensa qué tipo de fe tienes. La fe se hace manifiesta, se hace evidente, tiene manifestaciones palpables, visibles. No es algo íntimo como yo tengo fe en mi casa, para mis adentros, cuando yo estoy orando. No, la fe se manifiesta, es evidente a tus ojos y a los ojos de los hombres. Analiza qué tipo de fe tienes y ve si genuinamente te estás ocupando en tu salvación, no como un conjunto de actividades, sino como consecuencias naturales de una fe que ya está viva. ¿Se entiende? Vamos a orar. Señor Jesús, te doy gracias porque eres bueno, para siempre es tu misericordia, Señor. Te doy gracias porque tu palabra es sencilla, Señor. Te ruego, Padre, que el mensaje de hoy, Señor, nos deje en claro, Señor, que una fe viva dispone nuestro corazón para hacer el bien, Señor. Ayuda a que esa fe esté viva, Señor. Avívala, Señor. Esto es un acto sobrenatural, pero yo sé que la petición es buena, es agradable delante de ti, Señor, y que si te lo pedimos, tú lo vas a hacer, Señor, prontamente. Permite que tengamos una fe viva, que mueva, Señor, que incline nuestros corazones a hacer el bien, que incline nuestros corazones a obedecer tu palabra y hacer lo que es justo, Señor. Te damos gracias, Padre, y te ruego que perdones nuestras ofensas, Señor, si hasta ahora te hemos fallado. Y, Padre, danos una oportunidad nueva para tener una fe viva, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, Señor, rogándote que esto sea nuestro propósito, Señor, que podamos estar ocupándonos en nuestra salvación porque tenemos una fe viva. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias, Padre. Amén.